que nos visitan por primera vez. También, bueno, no hay ninguno que nos visita por primera vez en realidad. Sí, de repente por internet. Amén. Bienvenidos entonces absolutamente a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, pastor, sí es cierto. Ya empezó el frío. Es cierto, hermanos. Entonces, pastor, sí, por el frío no creo que pueda ir a la iglesia. Tranquilo, campeón, que tenemos a un ejército aquí en la iglesia preparando té calientito para todos, para este frío tan canadiense. Aleluya. Menos 15, menos 15, menos 30 servicios te estás perdiendo. Así que no lo hagas más. Ven, acompáñanos, quédate con nosotros. No queremos que te pierdas los servicios, queremos que Dios te hable. Y hoy, en esta noche, oro para que este mensaje te ayude. ¿Sabes? Estaba leyendo al respecto del promedio que una persona dura en un trabajo formal. Y el promedio en el Perú, de acuerdo a las estadísticas realizadas hasta el año 2017, el promedio en el Perú que una persona dura en un trabajo formal es 8 meses. 8 meses, el promedio. No, pastor, yo he durado 2 años. No, pastor, yo 5 años. Está bien. Pero hay gente que ha durado un mes, 15 días, 4 días. Entonces yo te digo, campeón, el promedio en sí es 8 meses. Y en sí, las recomendaciones por parte de los gerentes de estas empresas que son, ¿cómo se dice? Captatalentos, como por ejemplo Manpower, indican que o hacen la recomendación diciendo que una persona debería durar en un trabajo entre 2 a 3 años. Y si es más, está bien también, no hay ningún problema. Pero el promedio debería ser 2 o 3 años. Sin embargo, las estadísticas en comparación con lo que sucedía hasta hace 15 años, era que el promedio de las personas, hasta 15 años, el promedio de las personas de trabajo era entre 5 y 10 años. Y si regresamos a los 80s y 90s, el deseo de las personas que conseguían un trabajo era quedarse en el trabajo lo más que puedan. Es entonces, iglesia, ¿qué es lo que está pasando con el tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con la clase laboral en el tiempo? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Pasa, campeón, que la gente está perdiendo la constancia. Pasa que algo te aburre. No, me cansé, no quiero más, ya fui, no quiero, no aguanto a este jefe, no aguanto a esta jefa, no aguanto a la loca de mi colega, no aguanto al apestoso de mi colega, etcétera, 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 etcétera. Y yo te digo hoy en esta noche, campeón, ¿sabes qué es lo que está haciendo eso? Está haciendo que hombres y mujeres muestren cuán inconstantes son en las decisiones que toman. Es entonces, campeón, y eso que no te hablo al respecto de los divorcios. Así que quería mejor tomar el ejemplo de los trabajos. Y hoy en esta noche, campeón, quisiera que juntos miremos la importancia que hay al respecto de ser firmes y constantes. Porque la Biblia nos dice, en el texto que nosotros vamos a leer, que es solamente un verso. Es una recomendación, y más que una recomendación, campeón, en realidad es una orden que le está dando Pablo a la iglesia de los Corintios. Y le está diciendo, abre tu Biblia por favor en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58, dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mira lo que está pasando. Dios está diciendo aquí prácticamente, lo que hagamos para Él nunca va a ser en vano. Es entonces que hoy en esta noche hay algo importante que tenemos que mirar. Que en sí, la Biblia nos está diciendo, campeón, ser firmes y constantes. Firmes y constantes. En otras palabras, campeón, ¿sabes qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que ser constante te lleva a la firmeza. Que ser constante te hace estable. Que ser constante te hace un hombre derecho, una mujer derecha. Yo te digo entonces, campeón, ser firmes y constantes es muy importante. Abre tu Biblia, por favor. Acabamos de leer ya este verso, pero lo voy a leer de nuevo. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano. Pero para poder entender, iglesia, lo que Pablo le está queriendo dar a entender a la iglesia de los Corintios, es en sí que quiero que prestes atención a esto, porque ser constante para Pablo es importante. Ser constante, campeón, era algo que en sí era parte de qué, del ejército romano. ¿Y a quién le está hablando él? Le está hablando a los corintios, un pueblo griego pero conquistado por Roma. Y les está diciendo a ellos, ustedes siendo griegos, en realidad necesitan la constancia de los romanos. ¿Sabes una cosa, campeón? La palabra constancia viene del latín constance y significa capacidad que tiene un cuerpo de permanecer en una posición. Capacidad que tiene un cuerpo de permanecer en una posición. Es en tal sentido, iglesia, que en sí, ¿sabes qué es lo que pasa con la constancia? La constancia trae confianza. ¿Sabes? Leía al respecto de las excavaciones que se llevaron en los años 50, 60, 70, en los alrededores, 100 kilómetros a la redonda del volcán Vesubio. Pastor, ¿dónde está eso? En una parte del mundo, ¿ok? Es entonces que en este volcán, en el volcán Vesubio, campeón, ¿sabes qué es lo que pasó? En el año 79 hubo una erupción tremenda, año 79 después de Cristo. El punto es que en las excavaciones que se hicieron en los 70 descubrieron el cuerpo de un soldado romano. El cuerpo de un soldado romano, campeón, a la puerta de un edificio que pertenecía a Roma. Y cuando encontraron el cuerpo, lo encontraron firme. O sea, yo te digo, campeón, este hombre murió haciendo su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Estar firme y constante. Esa era una de las características que tenía el ejército romano. Ser firmes y constantes. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto en el palacio de Buckingham? Pastor, Buckingham, ¿qué es eso? Es el palacio donde está la realeza de Inglaterra. ¿No han visto a estos hombres de rojo y pantalón negro con este sombrero que parece un peluche gigante, así que parece una banana negra con pelos? Amén. Y entonces están parados así y siguen parados. Y entonces viene un argentino con una pluma y comienza a hacerle algo en su nariz, pero el soldado sigue parado. Y entonces comienzan a hacerle muecas, pero el soldado sigue parado. Entonces, yo te digo, campeón, ¿sabes qué es lo que pasa con estos soldados, mi estimado hermano? Que a aquellos que los han entrenado les da confianza. Hay confianza en sus decisiones. ¿Por qué? Porque son gente constante, porque son gente, campeón, que se ha preparado y que se prepara y son constantes en sus decisiones. Yo te digo entonces, campeón, la constancia trae confianza. Y esa confianza, mi estimado hermano, te lleva a la grandeza. Dime por favor, yo no sé cuántos de ustedes, pero ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Roma? ¿Y cuántos años, iglesia, estuvo Roma como imperio? Casi 400 años, uno de los imperios más longevos. La historia, iglesia, nos muestra también una historia tremenda al respecto de lo que pasó después del ataque de Pearl Harbor. Pastor, yo he visto la película de Pearl Harbor. Ok, esto pasó en Hawái. ¿Cuántos de ustedes conocen? Es una isla, iglesia, cerca de las costas de Japón. Y entonces en un momento dado los japoneses vienen y atacan. Y entonces los americanos quieren hacer lo propio también. Hacen el contraataque. Y en el proceso del contraataque, campeón, de uno de los buques de guerra cae un soldado. Mientras estaban en el enfrentamiento, el soldado, campeón, cae al agua y entonces el barco tiene que retirarse por causa del ataque japonés. El soldado simplemente se zambullía y salía, se zambullía y salía. Querían matarlo los japoneses, pero ¿sabes una cosa? Se le dio la orden a un submarino americano que rescate a este soldado americano. Es entonces que el submarino lo intentó 5, 6, 7 y a la octava vez, campeón, lo pudo rescatar. Había un comandante japonés a la orilla del mar anotando en su diario: estos americanos son unos idiotas porque prefieren poner en riesgo todo un submarino por la asquerosa vida de un soldado. Sin embargo, iglesia, cuando lo rescataron, este mismo comandante en el mismo diario escribe después: me equivoqué, porque en sí la grandeza de los americanos consta en que nunca se rinden por rescatar a los de su mismo bando. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estos americanos, iglesias, son constantes.
que andan unidos y son constantes. Yo te digo hoy en esta noche, campeón, entonces hay algo importante en la constancia. Y como estos dos ejemplos que te acabo de poner al respecto del volcán Vesubio, así también de lo que pasó en Pearl Harbor, campeón, te puedo poner más ejemplos y decirte a ti cuán importante es ser constante. Cuán importante, cuántos de nosotros hemos escuchado, iglesia, a nuestros abuelos, que cuando ya estaban viejitos, de repente nosotros sentarnos en las faldas de la abuela o en las piernas del abuelo y que nos cuenten su historia. Y yo te digo, campeón, han habido momentos en los cuales ellos tuvieron que enfrentar circunstancias difíciles, pero ¿qué fue lo que los mantuvo unidos? ¿Adivina qué? La constancia, la decisión. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿sabes qué es? Es iglesia de los Corintios, queridos hermanos, le dice en el verso 58, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes. ¿Por qué les dice eso? Porque la iglesia no era firme y constante, campeón. Le está dando este mensaje a los corintios porque los corintios, iglesia, no eran firmes y constantes como tú. No lo eran. ¿Sabes cómo eran ellos? Eran gente que simplemente querían verse bien. Eran gente, campeón, que lo único que estaban enfocados ellos, ¿sabes? Era en mostrar una buena imagen de quién son ellos. La Biblia nos cuenta sobre el momento en el cual, campeón, los corintios comienzan a discutir en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y en el verso 4, la Biblia nos dice que Pablo les escribe diciendo, 1 de Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnal. ¿Sabes qué están diciendo ellos? Hey, yo sigo a Pablo, pero perdón, yo sigo a Apolos. No, pero Pablo es más importante. Pero ¿quién dice? Pero Apolos tiene más plata. No, pero Pablo es fariseo de fariseos. Pero Apolos tiene una herencia increíble. No, ¿te das cuenta? En la misma iglesia. No, yo soy del grupo de teatro. Pero yo soy del grupo de música. Pero el teatro tiene más impacto. No, pero con la música nosotros traemos a Dios. Eso es específicamente lo que intento decirte hoy en esta noche. Un enfrentamiento, campeón, que no debería darse, pero está. Un enfrentamiento que estaba en esta iglesia de los Corintios. ¿Por qué, campeón? ¿Sabes por qué? Porque simplemente estaban preocupados de la imagen, más no de la constancia. Estaban ellos encaminados hacia un camino erróneo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Santiago nos indica en su libro, en el libro de Santiago, capítulo 1. Aleluya, ¿dónde estás? Santiago, capítulo 1, en el verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre inconstante, campeón. Un hombre inconstante es alguien que no termina nada. Un hombre inconstante, mi estimado hermano, es alguien que no es firme en nada. La Biblia nos está diciendo aquí, mi estimado hermano, que aquí hay un problema en el hombre inconstante. Tiene doble ánimo y hay un problema en el hombre de doble ánimo que es inconstante. En tal sentido, las dos cosas van de la mano. Es entonces que aquí nos está diciendo la palabra de Dios, hay un problema con la inconstancia, y ese es específicamente lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Por eso es que Pablo les está escribiendo este mensaje para decirles: hey, hermanos, necesitamos todos nosotros ser firmes y constantes. Ser firmes y constantes. ¿Por qué, iglesia? Porque después Pedro escribe una carta, ¿sabes? La epístola de Pedro, la segunda, campeón. Y en el verso 14 del capítulo 2, léelo por favor, la Biblia, ¿qué nos dice? Nos dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. La Biblia nos está hablando aquí de gente malvada. ¿Y sabes qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que los inconstantes son fáciles de seducir. Son fáciles de seducir. ¿Y eso sabes qué significa, campeón? Significa que hay una puerta abierta hacia el pecado cuando uno es inconstante. Que cuando uno es inconstante, campeón, cae fácil en la seducción. No nos dice la palabra de Dios, iglesia, que en un momento dado está Betsabé tomando una ducha. Yo no sé por qué estaba tomando una ducha al aire libre. La verdad no lo sé, iglesia. Pero entonces David, en vez de ir a la guerra, se queda en su balcón jugando PlayStation. Y llega la tarde, iglesia. ¡Wow! La manda a llamar y entonces, adivina qué, de una u otra forma la seduce. ¿Por qué? Siendo ella una mujer casada. ¿Qué pasó con Betsabé? Inconstante, campeón. La Biblia nos cuenta al respecto de la historia de Tamar y Amnón.
Tamar, iglesia, está junto con Amnón en un momento porque Amnón se había hecho no, tengo COVID, no, me tienen que curar, pobrecito de mí, tengo que curar, papá, papi, pa, ¿puedes llamar a Tamar para que me cure, para que me ayude? Claro, hijito, no te preocupes. La Biblia nos dice que viene Tamar, le prepara una comida y entonces Amnón se hace el loco, hace sacar a todas las personas y después, cuando quiere forzar a su hermana, campeón, ¿sabes qué es lo que nos dice la Biblia? Que ella dice, bueno, está bien, mira, no hay ningún problema, pero primero mejor casémonos, ¿Por qué no se puso firme? Porque era inconstante. Es entonces, mi estimado hermano, que aquí la Biblia nos dice que un alma inconstante es fácilmente seducible. Que una persona, campeón, que no se atreve a pararse firme en una sola posición, mi estimado hermano, es fácilmente seducible. Nos dice la Biblia al respecto de Sansón, que terminó estando con una prostituta. Puedo ponerte más ejemplos, mi estimado hermano, pero ¿sabes el punto aquí? Es que, ¿por qué es inconstante? La Biblia nos habla, campeón, al respecto de un par de terrenos especiales en la historia, en la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, ¿sabes qué es lo que dice la palabra de Dios, iglesia? La vez pasada hablábamos al respecto de la semilla que cayó junto al camino, pero ahora le toca, ¿sabes a quién? A la semilla que cayó entre los pedregales y entre los espinos. La Biblia nos dice que estos dos terrenos, campeón, son algo especiales. ¿Por qué? Mira lo que nos dice. El verso 20 dice así. Y el que fue sembrado en pedregales, Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Sí, el evangelio, qué increíble. ¡Wow! Pero ¿qué pasa después? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasó? Pero no era que estaba él, no era que le causó un impacto a la palabra de Dios. Sí, pero hubo un problema. ¿Cuál? No fue constante en el mensaje. La Biblia nos dice, iglesia, que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? No tiene frutos. Infructuosa. Es entonces la palabra de Dios nos está diciendo, campeón, cuán terrible es la inconstancia. Cuán complicado es el corazón inconstante, campeón. Y lo peor de todo es que es engañoso. Porque hay momentos en los cuales, wow, sí, la palabra de Dios, yeah, que viva Dios, que viva el Señor. Oye, ¿dónde está Carlos que tanto decía que viva Dios, que viva Dios? No, es que estaba cansado, no pudo venir a la iglesia. ¿Ah? Es entonces que, mira lo duro que es. Y ahora, ¿sabes cuál es otra consecuencia de ser inconstante? Que no entienden el mensaje. Otra vez, iglesia. Tenemos a Pedro diciendo esto en 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, él está hablando de Pablo. Él está diciendo que cuando Pablo escribió sus cartas son algunas, son complicadas de entender, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos e inconstantes tuercen. Es entonces, ¿sabes qué nos está diciendo aquí la Biblia? Nos está diciendo, iglesia, que en sí, cuando debemos nosotros comprender lo que Dios nos dice, por no entenderlo, es entonces, no creo que Dios diga eso. Y comenzamos a torcer el mensaje de salvación, como por ejemplo, hey, Dios me ama, Dios me ha salvado, quiere que yo sea feliz, así que puedo tener 30 esposas. ¿Perdón? ¿Salomón 2? ¿Estás conmigo en este momento? No entienden el mensaje. La Biblia nos dice, iglesia, en el texto que les cité de 1 de Corintios, capítulo 3, que nos dice la palabra de Dios, versos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a vivir leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas,
disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Mira lo que les está diciendo. No sois carnales y andáis como hombres. La palabra hombres aquí en realidad significa maduro, estable. En otras palabras, constante. O sea, está diciendo, son carnales, pero quieren verse como constantes. Y ahí está el punto, campeón. Que cuántas veces, iglesia, queremos dar la imagen de que, wow, somos estables. Queremos dar la imagen de que, wow, somos constantes, que Dios hizo una obra tremenda en nosotros, que Dios hizo, pero Dios, Pablo les está diciendo, hey, señores, ustedes creen que son constantes, pero entre ustedes hay celos, hay contiendas, hay iras, etcétera, 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 etcétera. Y es entonces, wow. Pero es necesario que Pablo les diga esto, para que después ellos puedan comprender cuán importante es la constancia. No me malentiendas en esta noche, campeón, si en algún momento te sientes un poco atacado, porque sabes que antes de hacerle prédica, yo también me sentí atacado por la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, es como una espada de doble filo, campeón. Es entonces, iglesia, que lo que Pablo les está diciendo es: ustedes han tenido un crecimiento incorrecto. Hay un crecimiento incorrecto. Otra vez, verso 58. Dice así: sí que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero ¿qué pasa si no somos firmes y constantes? Crecemos en el Señor, pero crecemos mal. Crecemos mal. Hace un tiempo, ¿sabes? Conocí, bueno, hace años ya, en realidad, conocí a una de las personas más altas que he conocido en mi vida, 2 metros 13. Okay, él es Jouker, es un holandés. Ustedes saben que los holandeses tienen la raza más alta del mundo, ¿ok? Sí, pastor, el pastor mayor la vez pasada tenía que predicar agachado, pastor. Yo te digo, Jouker medía 2 metros 13, era gigante. 2 metros, yo medí 1,80 m, tenía 33 centímetros más alto que yo. Entonces, yo recién me había convertido, iglesia. Y entonces llegaron estos holandeses y bla, 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 bla. Ok, vamos a jugar a básquet. No puedo. ¿Por qué? Es que en realidad tengo un problema de tiroides, me explicó Yauca. Y le dije, ¿qué es eso? La tiroides es esa glándula que se encuentra más o menos en la zona del cuello, sí, al inicio ¿cómo se llama esto? Del esternón, sí, pero hacia adentro. Entonces, esta glándula está mal regulada en mi cuerpo y me hace crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y yo tengo que tomar pastillas para no crecer más. El problema es que yo he crecido, pero soy débil. Y esa es la figura específica que Pablo le está mostrando a la iglesia de los Corintios. Ustedes han crecido, pero hay un problema, hay debilidad en ustedes. Hay debilidad, o sea, están creciendo, pero están creciendo de una manera débil, campeón. ¿Sabes qué busca hacer? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, nos hemos dado cuenta que cuando en nuestros hijos, iglesia, hay un crecimiento que no es bueno, que en sí no hay fortaleza, algo tenemos que hacer? Suplementos vitamínicos, etcétera, ¿ok? ¿Sabes qué busca hacer Dios? Alimentarnos mejor, campeón, de su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Yo quería darles a ustedes a comer un bistec, un mensaje de Dios comparado con un bistec, pero si se los doy, se atoran. Mejor les doy leche. ¿No nos dice eso la palabra de Dios? Otra vez, 1 Corintios, capítulo 3, iglesia. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Os di a beber leche y no vianda. Os di a beber leche y no vianda. Pues entonces, iglesia, que aquí la preocupación de Pablo es súper importante. ¿Y por qué es que les está diciendo eso? ¿Sabes por qué? Por causa de que si tú pretendes seguir así, la prueba que va a venir sobre tu vida va a comprobar que en realidad no estás tan fuerte como pensabas que estabas. La Biblia nos dice en el mismo capítulo 3 de 1 de Corintios, pero ahora en el verso 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está diciendo: hey, caballeros, por favor, no lo hagan. Damas,
No lo hagan, no pretendan ser los cristianazos. Está diciendo, mejor sean honestos. Y si hay algo de que arrepentirse, salgan al altar sin vergüenza, salgan al altar sin roche y le dicen a Dios, mi Dios, fallé en esto, perdóname y restáurame. ¿Y sabes qué dice Dios? Hey, restaurado serás. ¿No nos dice eso la Biblia en primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9? Que aquel que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Pero si no confesamos, ¿qué pasa? Estamos con el cáncer adentro, iglesia. Entonces, campeón, Pablo les está ahora advirtiendo de otra forma. Tú pensabas que estabas siendo constante, pensabas que tu cristianismo estaba bien, pero campeón, ¿sabes una cosa? Cuando venga la prueba lo va a revelar. Mejor ordena las cosas antes de que venga la prueba. Aleluya. ¿Cuántos, iglesia, cuántos sabemos que es importante estudiar antes de dar un examen? Amén. No, pastor, yo confío en la suerte, pastor. Yo confío. Siempre que doy un examen, pastor, con mi moneda, pastor. Es de cara, es A. Y sello es B. ¿Y qué hay con las opciones C, D y E? Bueno, pastor, saco otra moneda. Okay. Bueno, me parece que tu método no está muy bueno, que digamos. La prueba lo comprueba. Otra vez, Mateo, nos dice la Biblia aquí que aquel que fue sembrado en pedregales no tenía raíz, sino que era de corta duración, pues al venir la aflicción, ¿qué es eso? La prueba. Aflicción, aflicción, ¿sabes qué significa? Fuego impartido. Es como decir una prueba de fuego. ¿No nos dice acaso primera de Corintios eso? El fuego probará lo que hagamos. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, a veces hemos visto que diferentes pruebas que nos vienen a la vida son como si fuera una prueba de fuego? Entonces, campeón, yo te digo hoy en esta noche, Pablo lo pide, ¿sabes para qué? Para que, hey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi cristianismo? ¿Qué estoy haciendo con mi relación con Dios? Es cierto, no soy tan constante como yo quisiera hacerlo. No soy tan firme. ¿Por qué? Porque no he sido constante. Entonces, iglesia, es importante trabajar en ello. Jesús, campeón. Estando de Jesús, ¿sabes con quién? Espérate, déjame poner esto en vibrador. Estaba Jesús junto con las personas en Israel, campeón, y luego se los lleva ¿a qué? A una comida, campeón. Una comida campestre donde solamente habían llevado dos peces y 5 panes. Aleluya. ¿Te imaginas una comida campestre de aproximadamente 20,000 personas? Porque la Biblia nos dice que fueron 5,000 hombres, pero no cuenta ni a las mujeres ni a los chicos, ¿ok? Y la Biblia nos dice que era un jovencito quien tenía los 5 panes y los 2 peces, iglesia, ¿ok? Entonces, teniendo eso como premisa, ir a comer con toda la barra de Alianza Lima, en el estado de Alianza Lima, para 20,000 espectadores, con solamente 2 peces y 5 panes, me parece que va a quedar corto. Aleluya. Sin embargo, iglesia, la Biblia nos dice que todos ellos fueron satisfechos. Y en el capítulo 6 del libro de Juan nos cuenta la historia, iglesia, que eso fue lo que pasó. El hambre se satisfizo, pero luego, iglesia, Jesús, ¿sabes qué es lo que les dice? Les dice, caballeros, en el libro de Juan, capítulo 6, verso 27, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les está diciendo, la única forma de crecer es alimentarse bien. Pero para poder alimentarse, tenemos que trabajar. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Aleluya. Es entonces, iglesia, que aquí la gente que está siendo alimentada por Jesús, ¿sabes qué es lo que quieren hacer? Quieren tener a Jesús como su rey. ¿Por qué? Porque les agrada la comida gratis. Y allí hay un problema, campeón. La Biblia nos dice, iglesia, mira, capítulo 6, verso 14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. ¿Por qué? No quiero ser su rey. Esa clase de rey que ustedes esperan de mí, no, yo no quiero. Aquel que simplemente les da y les da y les da comida gratis. No, yo no soy esa clase de rey. Yo soy un rey que, ¿sabes, campeón? ¿Sabes? Yo trabajo y tú también tienes que trabajar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Trabajad, entonces les dice en el verso siguiente. ¿Por qué? Porque ellos no querían trabajar. Simplemente querían sentarse a escuchar y comer pan y pez. Entonces, Jesús les está diciendo, no lo voy a hacer.
versos más adelante, en la carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, les dice en los versos desde el 10 hasta el 12, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, porque escucharon la predicación del pastor Junior Angulo cuando habló sobre la hospitalidad. Y entonces querían entrar en las casas. No, eso no dice. Es entonces, iglesia, que en sí, ¿qué es lo que estaba pasando en nuestra historia? Que había gente que no quería trabajar en nada, dice la Biblia, y vivían desordenadamente. Simplemente querían comer en las casas de otros. No, la iglesia es buena, sí, la gente es buena. Mira, un día comes acá, otro día comes allá. 30 familias al mes, así. Apúntalo en tu calendario. 30 familias hay en la iglesia, un día, bueno, queda con una para el lunes, queda con la otra para el martes, con la otra para el miércoles. 30 familias. Entonces nos hacemos ricos. Ahorramos todo lo que podamos comiendo en la casa de los hermanos. Aleluya. Eso es lo que está pasando en la Biblia, en la iglesia de los tesalonicenses. Es entonces, campeón, que Dios está viniendo con énfasis diciendo: es hora de trabajar. Es hora de trabajar. Y en un trabajo se necesita constancia. Yo recuerdo muy bien, iglesia, cuando estaba trabajando en Proyecta, la empresa anterior a la Municipalidad de Lima. Tenía 3 años y entonces un chico llegó de más o menos 22, 23 años y me dice: hey, Junior, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en Proyecta? Le digo: 3 años, sí, 3 años y medio. ¡Ah! ¡Wow! Nunca había conocido a alguien que trabajara tanto en una empresa. ¿En serio? Porque mi mamá tiene como 35 años trabajando en una cooperativa, le dije, en Trujillo. ¡Ah! 30. Dice: tu mamá debe ser la dueña. No, 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 no. Mi mamá no es la dueña. Sin embargo, sí te digo esto, que hoy hablar de constancia no es. Hoy cuando hablamos de constancia es simplemente lo que tiene que ser constancia. ¿Sabes qué es? Es viernes, sábado y domingo divertirme. ¿Por qué? Porque lunes, martes, miércoles, jueves y viernes yo trabajo y me merezco divertir. Aleluya. Eso es constancia. Divertirse constantemente, eso sí lo conocen. Pero ser constante en algo, en un solo enfoque, en algo que Dios quiere hacer. No, mira, es que Dios, no, Dios, disculpa, me estás estorbando. Eso es lo que le decimos. Le decimos a Dios: estorbas. Qué terrible, qué terrible. Sin embargo, iglesia, cuando Pablo le escribe esta carta a los corintios, les dice: quiero que sepan algo, les dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que dice la última parte de nuestro verso. Nuestro verso dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿por qué pareciera que a veces es en vano? ¿Por qué les dice eso? Porque la iglesia pensaba que Dios demora su pago. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en una empresa donde demoran el pago? Es horrible, iglesia. Es horrible. Cuando te demoran el pago, no, disculpa, la otra semana, mira, hey, pero tengo una familia, tengo esto, tengo... ¿Te imaginas? Quiero que te pongas a pensar en eso, campeón. Sin embargo, iglesia, el problema de pensar así es que llevó a esta gente a querer recibir el pago por adelantado. Y ese es a veces el corazón de un hombre que busca a Dios. Si tú haces esto por mí, entonces yo te serviré. Si tú haces esto y me ayudas en este problemita, entonces yo, oh Señor, si tú me haces ganar la tinca, yo de verdad que comienzo a ofrendar un sol. ¿Cómo? Si tú, no, perdón, ok, voy a dar un poco más. Yo ofrezco 3 soles. No, campeón. No estamos nosotros para hacer bromas al respecto. En realidad, a lo que voy es eso. Que en realidad, en Dios quisiéramos como recibir más. ¿Sabes? La Biblia nos cuenta una poderosísima parábola, campeón, al respecto. De que cuando estaba el dueño de una viña, mirando que habían jóvenes que estaban sin hacer nada en la calle, y entonces el dueño de la viña viene y les dice: hey, ¿qué están haciendo ahí paradotes contando chistes sin hacer nada?
Ah, bueno, es que nadie nos contrató. Nadie los contrató. No, nadie. Ok, vayan a trabajar a mi viña. Les ofrezco un denario. Un denario. ¿Qué hacemos con un denario al día? Excelente. Tenemos para pan y leche, quinoa, etcétera. Qué excelente. Ok, aceptamos. Vamos a trabajar a la viña. La Biblia nos dice que eso pasó en la mañana. Al mediodía pasó de nuevo otro grupo. Y en la tarde otro grupo. Al final del día llega la hora del pago. Y adivina qué. La Biblia nos dice, iglesia, en Mateo capítulo 20, verso 11, dice así. Ok, llegó la hora del pago, perdón, ok. Y adivina qué, a todos les pagó igual. Pero a los que habían iniciado a los que habían iniciado el trabajo en el día, mira lo que sucede. Dice así. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. La hora undécima es la hora de la tarde. ¿Okay? Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿O tienes tú envidia? Mira lo que está pasando, iglesia. Está pasando que uno de los problemas por los cuales los primeros se fueron es por causa de la envidia. Es por causa de que pensaron, no, si es que Dios a él lo bendice, como yo estoy más tiempo, a mí me tiene que bendecir más. Como yo estoy más tiempo sirviendo, como yo soy pastor más tiempo, yo tengo que tener más gente. ¿Dónde dice eso? Es entonces que la Biblia nos dice que los primeros se fueron. Los que debían ser el ejemplo. Se fueron, es cierto, soportaron el calor, soportaron la fuerza del día, pusieron punche, todo, pero se fueron. Se fueron, iglesia. ¿Qué pasó? No fueron constantes. ¿Sabes? La envidia es algo bastante duro. ¿Sabes que hay una estrategia de venta que se inició en México? Una estrategia de venta bastante interesante que tiene que ver con envidia. Donde aquel vendedor, ya sea que venda libros o productos de belleza y todo, tocaba la puerta. Buenas, señora. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas, tengo este producto. No, no deseo. No, espere. Lo que pasa es que la vecina del frente me ha dicho que usted no puede comprar. Entonces yo quería saber si... ¿Que le ha dicho qué? Que usted no... Déjeme 2 cajas. Ok, bueno, está bien, yo solamente le digo lo que me ha dicho, ¿no? Normal, 2 cajas. A mí me dijo que usted no podía comprar 4. Déjeme 5. Entonces, es una estrategia de venta, campeón. ¿Sabes cómo funciona? Simplemente moviendo al corazón del hombre y la mujer hacia la envidia. Y los mueve a una reacción muy mala. Muy mala, campeón. Muy mala. Es entonces que, te digo, Dios no es deudor de nadie. Pero sabes, mi estimado hermano, que el pasaje cuando nos dice aquí, el pasaje que nosotros estamos leyendo, en el verso 58 dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos muestra aquí que en sí el pago viene a su tiempo. ¿Cuántos de ustedes, iglesia, siembran, otra vez el ejemplo de la semilla, siembran una semilla hoy y el día de mañana ya están cosechando? Por favor, levanta la mano, ¿a quién le ha pasado eso? A nadie, iglesia. Es entonces los frutos son a su debido tiempo. Gálatas, capítulo 6, iglesia, en el verso 9, Pablo le escribe a los Gálatas diciéndoles, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La tendencia de la constancia es desmayar. Es pensar, no, me rindo, no, me rindo.
¿Sabes? Leí una historia, bueno, está en inglés, no la entendí muy bien, pero luego la escuché, campeón. Es de un libro que se llama In Harm's Way. Es la historia de un submarino, de un bote, perdón, un bote de guerra, un buque de guerra que fue enviado para poder bombardear Japón sin que nadie sepa. No tenía que saber ni Estados Unidos, ni nadie, absolutamente. Era como un buque fantasma en el mar. El punto es que en medio de su travesía por el Pacífico, la historia muestra que este buque tiene un desperfecto y comienza a hundirse en medio del Pacífico, llegando a Japón, campeón. Cuando el barco se está hundiendo, 937 personas se salvan, pero están en un océano infestados de tiburones. Los 937 comienzan a ser grupos de 50 hombres abrazados, iglesia. Y entonces cuando los tiburones venían, ellos se abrazaban y entonces comenzaban a patear y comenzaban a patear y comenzaban a patear hacia abajo. Y así estaban ellos. Y el punto es que, campeón, así fue el primer día, el segundo, el tercero, el quinto, el décimo, el quinceavo. El día 19 quedaban 230 personas. Y ellos seguían abrazando. Mira cómo se los llevan, mira cómo se los... Y entonces la gente comienza a rendirse, iglesia. Comienza a rendir. La historia nos muestra cómo es que un joven de 19 años le dice también a uno de sus compañeros: ¿sabes qué? No doy más. Estoy cansado, súper cansado. Me agoté. Simplemente que me coman los tiburones. Y en lo que se está dejando llevar por la marea, parece, algo pasa en su mente, algo pasa en su corazón, que este hombre, el muchachito se despierta. No. Y se va nadando donde sus amigos. Y su amigo le dice: hey, regresaste. Bien, ¿tienes fuerzas aún? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi padre me dijo: nunca te rindas, sé constante. Y es entonces que en ese momento, iglesia, él cogió la fuerza. ¿Adivina qué? 7 horas después llegó el barco de rescate en el día 22. Llegó el barco de rescate, iglesia. Tremendo. Este muchacho se pudo salvar. ¿Por qué? Por su constancia. Dios nos está pidiendo ser constantes en la obra, iglesia. Ser constantes. La Biblia nos dice, iglesia, que Pablo le escribe esta carta a los romanos. Y en el capítulo 12, en el verso 12, Pablo les dice esto: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Les está diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque la gente tiene la tendencia a olvidar la oración, a pensar que orar no sirve, a pensar que orar simplemente es bueno, estás ahí sentado como un sano, así, Señor, Señor, Señor. No, 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 no. No le pierdas el sentido a la oración, porque eso no es orar. Orar, campeón, ¿sabes qué significa? Es venir a los pies de Cristo, es venir a la iglesia o donde quiera que tú escojas, campeón, en tu lugar preferido, mi estimado hermano, pero debería ser la iglesia. Y el punto es que vienes a la iglesia y Padre mío, te necesito, Señor. Es derramar tu ser ante Él y decirle: Padre bueno, te necesito, mi Dios. Mira, estoy enfrentando esta situación, estoy enfrentando este problema y usted ha prometido en su palabra. ¡Pum! Las sueltas. ¿Tiene Dios acaso para decirte: mira, sabes que no tengo tiempo? No, Dios, es cierto, yo lo escribí. Lo leí una vez en la historia de Corrie ten Boom, una holandesa que fue atrapada a iglesia junto con su papá y su hermana en los campos de concentración alemanes. ¿Y sabes cómo oraba ella? Ella oraba y le decía a Dios: mira, Señor, usted lo escribió en su palabra. Acá dice, léalo por mí, por favor, Señor, porque yo estoy ciega. Pero usted no. Eso hacía Corrie ten Boom. Entonces te das cuenta lo importante que es que cuando tú oras uses su palabra. El punto es que para leer la palabra de Dios necesitamos constancia. Para orar necesitamos constancia. La Biblia dice: no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes qué significa? Sé constante yendo a la iglesia siempre. Sé constante. Es entonces que necesitamos ser constantes. Necesitamos ser constantes. El texto nos lo muestra, iglesia, que cuando Pablo le escribe a los corintios les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te vas a sorprender, campeón.
cuando hagas todo constantemente. Yo ya estoy sorprendido así tremendamente de lo que Dios ya está haciendo en mi vida, en la vida de mi esposa, en los chicos por los cuales oro, ustedes, iglesia. Sí, los chicos por los cuales oro son ustedes. Cuando oro y le ruego a Dios con nombre y apellido, les digo, mi Dios, Padre, ayúdales, muévelos, motívalos, ábreles el corazón, el entendimiento. Y si no entienden, hazles pasar por pruebas para que sepan cuánto te necesitamos. Ah, pastor, usted es el culpable. Ah, ya entendí, pastor. Ah, usted, pastor, por favor, deje de orar por mí. No, no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque soy responsable de tu alma. Soy responsable de tu crecimiento. Y si soy responsable, así como un profesor es responsable que su alumno aprenda, cuán importante es que un alumno, campeón, reciba de cuando en cuando una prueba de parte del maestro, de su profesor. Es entonces que nosotros, yo no estoy para ponerles pruebas, pero lo que sí sé es que el Padre Celestial va a probar quiénes somos. Él va a probar nuestra constancia y la Biblia nos dice que lo va a hacer con fuego. Entonces, no quisiera que lo que estás edificando se queme. Porque eso les dice Pablo en el capítulo 3 a los Corintios, en la misma carta. Les dice en el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Sabes qué busco, iglesia? Que tú y yo permanezcamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo constantes. Cierra tus ojos en esta noche. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre bendito, Rey del universo, muchísimas gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias, eterno Rey, porque es usted, mi Dios, aquel que cuida corazones, aquel que transforma vidas, mi Dios. Padre bueno, yo le ruego, mi Señor Dios, que en esta noche, Padre Santo, hable, mi Dios, a hombres y mujeres que estamos aquí juntos, reunidos, mi Señor, en su nombre, a mis hermanos, Padre, que están mirando, Señor mío, a través del internet, Señor, guárdelos, cuídelos, llénelos, bendito Salvador de su presencia. Mi Dios del universo, yo le ruego, eterno Padre, que se mueva con poder, Señor mío. Traiga avivamiento, mi Dios. Avive los corazones, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Si los ojos pueden seguir cerrados, iglesia, el rostro inclinado, en esta noche estás con nosotros. Y estando aquí presente en la iglesia, te has dado cuenta de algo. Que de repente estás atravesando un momento de fuego. Tal vez sientes que estás atravesando una prueba, campeón. Pero si estás en medio de una prueba, ven, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Si lo que has edificado atraviesa la prueba de fuego y entonces se quema, la Biblia dice que vas a sufrir pérdida. ¿Tú crees que Dios está quería que pierdas? Eso que no, Dios no está así. ¿Sabes qué busca Dios? Lo que Él busca es lo siguiente, mi estimado hermano, que cuando venga la prueba estés firme. Y esa es la razón por la cual Él nos pide que hoy en esta noche seamos constantes, iglesia. Constantes. Yo te digo, hay momentos en los cuales yo siendo pastor me he sentido tentado, ¿sabes a qué? A decir, bueno, hay tantas predicaciones, voy a escoger una del internet, de uno de nuestros pastores del compañerismo y la voy a pasar mejor el domingo en la noche, porque como ya hice la prédica en la mañana, ya hacerla el domingo. No hay tregua, tengo que trabajar, tengo que avanzar. ¿Y sabes qué he visto, iglesia? Que siendo constante, los mensajes me hacen crecer a mí como pastor. Y me he dado cuenta de algo, que gracias al Dios del cielo, los mensajes también edifican, porque no se trata solo de palabras, campeón, sino, ¿sabes de qué? Del espíritu que se imparte en la iglesia, el espíritu que transmitimos, porque el espíritu, campeón, hace que la palabra pese. Y hoy en esta noche te digo, Dios quiere que tú no sufras pérdidas, sino al contrario, que estés firme, mi estimado, firme, y recibirás recompensa. Lo hemos leído. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Recibirá recompensa. Eso es específicamente lo que está establecido en la palabra de Dios. Hoy en esta noche te pregunto, ¿eres constante? Sí, pastor. Constantemente falto a la iglesia. Ok, hay que cambiar la constancia. Porque en realidad la constancia tiene que estar en la oración, en ir a la iglesia constantemente, en la lectura de su palabra y en recordar siempre las palabras del Padre, como recordó este muchacho en la historia de este buque americano, cuando estaban él y sus amigos siendo perseguidos por los tiburones. Este muchacho se iba a dejar comer por los tiburones, pero él dijo: no, mi Padre me dijo que nunca me rinda. ¿Sabes qué te dice Dios? El Dios del cielo, el Padre del cielo, el Padre celestial: tu Padre, sé constante. En otras palabras, no te rindas. Hoy en esta noche Dios nos está hablando a toditos, a ti y a mí. Yo no puedo decir hoy en esta noche: no, espero que Dios te esté hablando. No, campeón, a mí también. Dios nos está hablando a toditos. Y yo creo que todos necesitamos ser constantes. Pero de repente, campeón, la constancia que tienes está en el pecado. Eres inconstante para con Dios. Eres inconstante en tus caminos. Andas con dudas en todo. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Comienza a ser constante en lo que yo te voy a enseñar y te vas a dar cuenta cómo te transformo la vida. Hoy en esta noche Dios quiere ayudarte, pero hay un problema. Todavía Dios no puede venir porque hay pecado. Por esa razón es que la Biblia nos dice que el mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, mi estimado hermano, es lo que hace que el corazón comience a creer en Dios. Es lo que hace que el hombre decida por Dios. Hoy Dios te está hablando y te está llamando y te está pidiendo: arrepiéntete. Si esa persona eres tú, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Nunca antes lo habías hecho, pero ahora lo quieres hacer por primera vez de repente. Quieres decirle al Padre Celestial: mi Dios, te necesito. Ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Si ese eres tú, levanta la mano en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ok. De repente nos estás viendo por el internet y sabes que hay pecado en tu vida. Arrepiéntete. Si ese eres tú, vamos a orar en esta noche. Repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias y te pido que bendigas este momento, porque sé que he pecado, sé que estoy mal ante ti, sé que he fallado, pero ahora te pido perdón y te ruego que entres a mi corazón, me limpies, me sanes y me salves. Yo sé que usted fue a la cruz para morir por mí. Pagó el precio de mis pecados con su preciosa sangre. Y ahora también me enteré que usted resucitó de los muertos para darme vida en abundancia. Yo le doy gracias, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias por salvarme la vida, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Jesucristo es Dios. Él es bueno. Y ahora Él te está pidiendo: sé constante. Por ser inconstante, campeón, el pecado te ha seducido. Por ser inconstante, no has llegado a comprender lo que Dios te ha querido decir en su palabra. Como nos dice la palabra de Dios, iglesia. Ser inconstantes abre puertas a la seducción, pero cuando eres constante, Dios está allí. ¿Qué pasó cuando quisieron seducir a José? La Biblia nos dice que José estaba en la casa de Potifar, campeón, y la esposa de Potifar estaba allí solita. Y entonces, José, ¿cuál José? Para ti soy simplemente un siervo. Ese era José, un hombre constante. Y la constancia fue lo que no le dejó caer en la seducción. Yo te digo, campeón, vivimos en un mundo que es seductor. Vivimos en un mundo que busca a que hombres y mujeres simplemente se pierdan en el pecado. Pero Dios está buscando que tú y yo permanezcamos firmes y constantes. Oro para que su palabra haga su obra en tu corazón y en tu entendimiento. Aleluya, iglesia. Vamos a ponernos de pie. El altar está abierto. Ven y habla con Dios, campeón. Ven y dile al Padre Celestial: mi Dios, yo hoy
Padre bueno, entendí el mensaje. Quiero ser constante. He tomado la decisión de ser constante. Sí, mi Señor, te necesito, Padre mío. Quiero establecerme siendo constante en tu palabra. Quiero establecerme siendo constante para ti. Y yo sé, mi Dios, que en algún momento puede venir una prueba. Y en tal sentido, cuando venga la prueba, resistir, mi Señor Dios. Y entonces, en vez de sufrir pérdida, Padre mío, recibir recompensa. Eso es lo que quiero. Habla con Dios donde tú estás. Dile al Padre Celestial, mi Dios, te necesito. Quiero vivir para usted. Quiero estar con usted. Los demás, iglesia, vamos a cantarle a nuestro Salvador. Vamos a cantarle los demás a nuestro Señor esta canción. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Vamos a decirle a nuestro Salvador: con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, dile a Dios. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén, iglesia. Jesús es Dios. Él es bueno. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Dios. Y oren re ben berendito lelelebo. Y ora la ribibo ben rebo ben bebe. Fari lelelelen re bebe. De shirelelen re bebe bebe. Hey de lelelori rem fora le rembo bebe de shalababa. Parendishara la rapidi di febe rampaba de febe. Aleluya, iglesia. Jesús es Dios. Él es bueno. Él quiere. Él busca que tu corazón se afirme, que tu alma, que tu entendimiento crezca. Necesitamos ser constantes. Firmes y constantes. La palabra de Dios lo dice. Firmes y constantes. Oro para que esta palabra nos ayude a toditos, iglesia. Estemos constantes entonces en oración, en la lectura, en la iglesia y salvando vidas. Que Dios bendiga esta noche. Vamos a terminar en oración. Padre bueno, muchísimas gracias, Divino Rey, por este momento especial. Gracias, mi Dios, por su palabra, Padre bueno. Gracias porque es usted, maravilloso Rey, aquel que busca, Padre mío, que su iglesia crezca. Que su iglesia, mi Dios, no sufra pérdida, sino que al contrario, Padre mío, tenga recompensa. Hoy en esta noche, Padre mío, hay recompensa, mi Dios del cielo, cuando nosotros somos firmes para usted. Hay recompensa, bendito Salvador, cuando nosotros nos paramos firmes junto a usted. Señor mío, bendiga esta noche, Padre. Bendiga, mi Dios, el corazón de mis hermanos, Padre. Ayúdenos a todita la iglesia, mi Dios, a ser constantes. Hoy lo hemos decidido, Padre mío, ser constantes constantemente. Vivir para usted, estar para usted. Le necesitamos, Padre mío. Venga, mi Dios, y muéstranos esas tremendas recompensas que usted tiene para aquellos que le amamos, mi Dios, y que somos constantes en su palabra, en su iglesia, con los hermanos y constantes en todos en usted, mi Dios. Yo le pido y le gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, mi estimado. Oro para que el Padre Celestial te ayude, te bendiga, te multiplique su bendición
y que veas la recompensa que Él tiene para ti. Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos el día de mañana. Tenemos estudio bíblico 9 de la noche. No se olviden, estamos en la búsqueda de la sabiduría.